Bueno, acá teníamos los ángulos que eran congruentes. ¿Sí? Dijimos que si tenían dos ángulos congruentes, iban a tener los tres ángulos congruentes, ¿se acuerdan? Entonces, en el al ángulo ABC, al triangulito verde, ¿quién va a ser por suma de ángulos interiores? Me quedó el tercer ángulo. ¿Quién va a ser congruente en el CAH a este ángulo verde? El CAH. El CAH, muy bien. Entonces ya tenemos los tres ángulos congruentes. Bien, yo puse en los antecedentes los lados de los triangulitos, del triángulo ABC. Los puse de tal manera que me quedaran acomodados para después hacer la tesis, pero si lo pusieron al revés, después los cambiamos y no hay problema. Bien, en el triángulo ABC, el lado BC, ¿a qué ángulo se opone? El CAB. Bien, ahora lo pongo así. En el triángulo ABC, el lado BC, que es la hipotenusa, se opone al CAB, que es recto. Y en el triángulo violeta, ¿quién se opone al ángulo recto? CA, el lado CA. CA. Entonces me quedó algo como esto. Me quedó CA acá. Después las acomodamos, no se preocupen. Bien, en el triángulo ABC, el otro lado es AC. El lado AC, ¿a qué ángulo se opone? ¿Al rojo, al azul o al verde? Verde. Al verde. Y en el triángulo chiquito, ¿quién se opone al verde? CH. CH. Bien. En el triángulo grande, el lado AB se opone al ángulo azul. ¿Sí? Lo pongo a ver, esperen que lo sacamos. El lado AB es el que se opone al angulito C. Y como el ángulo era el mismo, en el triángulo violeta, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo C? El AH. El AH. Bien. ¿Cuál de estas, acá hay una proporción de 3 razones, cuál de estas razones me sirve para la tesis? ¿Cómo lo doblo? ¿Se acuerdan de la tesis? Era BC es AB como AC es H. Tengo que tener sí o sí donde esté AH. Era el cuarto proporcional, ¿se acuerdan? Sí. CH no lo necesito porque no me lo pide acá. Pero sí me pide BC y AC. Entonces, vamos a usar de la razón, yo necesito estas dos. ¿Sí? No me quedaron bien acomodadas, me hubieran quedado bien acomodadas si hubiera usado el triángulo ABH, pero no me importa, porque yo por propiedad de proporciones, ¿puedo cambiar estos dos medios de lugar? Sí. Se puede cambiar los medios de lugar. Entonces puedo poner directamente que BC es AB como CA es AH. Y esperen que hago linda la letra porque si no, Emi no me va a entender.
Ya me tomó de punta. No, yo jamás tomé de punto a nadie. Jamás en mis años de docencia. Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Me alegro mucho. Así podemos seguir. Ya van a ver qué lindo a dónde vamos a llegar. No sé, borro o los dejo los angulitos, por ahí les sirven. No, los del grande no. Bueno, vamos a hacer así. El enunciado que sigue, ¿sí? Se los voy a mostrar. Este es el 1 que hicimos. El 2 dice, la altura correspondiente a la hipotenusa es medio proporcional entre las proyecciones de los catetos. ¿Me ayudan? La hipótesis es la misma. La hipótesis es igualita en los tres casos. Acá vamos a tener que armar la tesis. La altura correspondiente a la hipotenusa. ¿Quién era? H. H. Vuelvo a poner los colorcitos a ver si estaban acá los colores. ¿Se acuerdan de los colores que habíamos puesto? Marrón, azul, verde y rojo. ¿Dónde voy a poner si yo digo que es medio proporcional? ¿Cuáles son los medios de la proporción? A es a B como C es a D. B y C. Sí, Los muy medios. bien. Esos son los medios. Entonces voy a poner H en los medios. ¿Sí? Y me decía, me dice, perdón, es medio Profe, no proporcional. entendí. No sé si lo tengo abierto. No, no lo tengo abierto el apunte. ¿Te acordás el apunte de proporciones y semejanzas? Había un cuadrito que decía X es cuarto proporcional y estaba ubicado en el cuarto lugar. Medios, sí. Para que estos dos son los medios, estos dos son los extremos. Sí, entonces, eso me acuerdo. Bueno, si yo tengo que un segmento es medio proporcional, en la proporción lo voy a poner en los dos medios. Cuando alguien me dice que un segmento es medio proporcional entre otros dos, va en los dos medios. Ah, listo. Está bien. ¿Sí? Bien. Entre las proyecciones de los catetos. Vamos a buscar el dibujito. ¿Cuáles eran acá las proyecciones de los catetos? Lo vimos hace como... Era CH y HB. Bien. Bien. CH. Sí, CH y HB. Entonces, la altura correspondiente a la hipotenusa es medio proporcional entre las proyecciones de los catetos, que son CH y HB. Parece un trabalengua, pero si uno lo piensa analizar de a poquito, no es tanto. ¿Qué comparamos ahora?
¿Qué triángulos? Para que esté CH y para que esté HB. AHB y AHC. Sí. Me pregunta como Dudoso. dudoso. Vamos a comparar esos dos triángulos. Bien. Si quieren se los hacemos con otro color. Díganme, entre el triangulito violeta y este que lo vamos a dibujar verdecito. Ahí está. ¿Hay ángulos congruentes? Los rectos. Que salió rápido ese. Los rectos. CHA es congruente con AHB por ser rectos. Y habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Otro ángulo en la comparación anterior entre el violeta y el grande, que por ahí nos puede servir ahora entre el verde y el violeta. ¿No se acuerdan? A ver, tenemos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, los dos ángulos agudos siempre van a valer entre los dos sumados 90. ¿Sí? A ver, voy a hacer un cálculo auxiliar. En el triángulo ABC habíamos dicho que el ángulo B era igual a un recto menos C. ¿Está bien eso que digo? En el triángulo grande, el ángulo B más C es igual a un recto, entonces lo puedo escribir un recto menos C. Sí. Bien. En el triángulo violeta. Me fue el otro. Perdón. En el triángulo violeta, ¿hay algún ángulo que mida un recto menos C? Ya. El A. Pero acá, como hay dos A, le voy a poner CAH. ¿Sí? El CAH. Entonces, en el CAH, el ángulo CAH va a valer un recto menos B. Entonces, ¿quiénes son iguales acá? Si los dos, si esto es lo mismo que esto, estos dos, ¿cómo van a ser? Iguales. Congruentes. Me gustó congruentes. Bien. Entonces, este es un cálculo auxiliar que lo pueden hacer a un costado de la hoja. No hay problema. Y directamente en la comparación de los triangulitos puedo poner que B
es congruente con CAH. Y acá, si quieren, le ponen por 1. Miren, cuando hacen las demostraciones, lo que pueden hacer es un cálculo auxiliar, le ponen 1 y después cuando hacen la comparación, ¿cómo lo pongo? Cuando hacen la comparación ponen que esto es congruente por 1 y el cálculo está aparte. Así que el que corrige entiende, por favor. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, entonces, acá, esta es la cálculo auxiliar, lo sacamos. Esta es la comparación de triángulos. Ya tengo 2 triángulos congruentes, entonces. ¿Puedo decir que estos triángulos son semejantes? Sí, con Sí, por raya. segundo criterio. Por segundo criterio de semejanza, el CAH es semejante al HAHB. Y ahora podemos encontrar la proporcionalidad. Vamos a buscar. Voy a poner los del CAH arriba. Y los del AHB abajo. ¿Sí? Armamos para hacer la proporción. Acá ya, a ver, voy a usar un poquito de color en el dibujo, ya que ustedes me dijeron que este ángulo era igual a este ángulo. Así después eso nos sirve. Y si ese es igual a ese, en los 2 triangulitos nos quedó que este es igual a este. Por suma de ángulos interiores, o lo hacemos análogamente, como quieran. Y después acá me quedaban los 2 azules, los 2 rectos, ¿no? Bien, ponemos los lados de uno del triángulo CAH arriba. CH, AH y AC. Traté para que me quede acomodado, vieron que hoy no me había quedado acomodado, lo tuvimos que dar vuelta, ¿no? Bien. Entonces, CH en el violeta, ¿a qué ángulo se opone? Si quieren me lo dicen por el color, no hay problema. A la Al violeta. Sea En el triángulo violeta, el lado CH, a la violeta, sí, al CAH. ¿a quién? A CAH. Esto es verde, ¿eh? Este cosito acá, así que tenemos acá es verde. Ah, no, dije a violeta porque pertenecía al ángulo violeta en vez de la verde porque pertenecía al Bueno. ángulo verde. Violeta. No vi los Ahora es verde. arquitos, no por Está los bien, arquitos. está bien. Bien. Perfecto. Y este ángulo A violeta en el triángulo verde, ¿con quién era congruente? B. Con B. Entonces, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo B en el triángulo verde? H. Muy bien. AH. Ahora, AH en el triángulo violeta, ¿a quién se opone? Al ángulo Al C.
al ángulo C, es el rojo. El ángulo C es congruente con este rojo de acá, entonces en el triángulo verde, ¿cuál es el lado que se opone a ese ángulo rojo? HB. HB. Y si quieren, hacemos el otro, pero nos tiene que haber quedado AB. En el triángulo, el AC es la hipotenusa del violeta y AB es la hipotenusa del verde. Nos quedó bien acomodado. Llegamos a la tesis acá para decir que la altura de la hipotenusa era el medio proporcional entre las proyecciones de los catetos. Las dos primeras razones. Las dos primeras razones. Con esto ya demostramos. Bien, podemos ir al tercero de los teoremitas. Yo voy a recuperar acá el primero. El tercero dice, perdón, ¿a alguien le quedó alguna duda de esto? ¿O fuimos bien? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Bien. Cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección. La hipótesis es la misma. Vamos a la tesis. Perdón. Cada cateto, por ejemplo, AC, es medio proporcional. Y entonces lo pongo en los medios. ¿Sí? Entre la hipotenusa, ¿quién era? BC, y la proyección del cateto, de este cateto AC sobre la hipotenusa. ¿Quién es la proyección de AC sobre la hipotenusa? CH. CH. Muy bien. Entonces, para llegar a esta proporción, ¿qué triangulitos vamos a necesitar? ACH y ACB. Bien, los mismos que teníamos al principio, ¿no? Sí. Entonces, ¿voy a hacer el trabajo de vuelta? ¿Voy a comparar otra vez los triángulos? No. Tengo que estar muy mal para hacer una cosa así. Entonces, voy a necesitar esto y me fijo en la comparación anterior si alguna de estas tres razones me sirve para la tesis que yo necesito ahora. A ver si estoy bien lo que digo. Sí, primero. Sí, la del medio y la primera y la del medio. Bien, con la primera y la del medio yo puedo llegar a esto, ¿sí? BC es AC, me quedó acomodadita encima, como AC es ACH. Exactamente, entonces, acá ponemos, si quieren, por comparación del primer teoremita, este teorema,
podemos llegar a que esto se cumple. ¿Sí? Entonces esta quedó demostrada. Por demostración anterior. Se cumple esto. Y también se va a cumplir con el otro lado, con el otro cateto. Entonces yo voy a tener esto y voy a tener que BC es, al otro cateto, ¿quién era? AB. Como AB es a quién. Cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la hipotenusa. ¿Quién es la proyección de AB sobre la hipotenusa? HB. DH. Sí, HB, DH. Es lo mismo. Entonces, se cumplen estas dos cosas. Si quieren esto también lo podemos volver a demostrar porque sería con otro triangulito, pero si se cumple una se va a cumplir la otra. ¿Sí? ¿Y saben para qué nos sirven estos tres pequeños teoremas que acabamos de demostrar? Ni idea, ¿no? ¿Para qué usan ustedes siempre el triángulo rectángulo? Si yo les doy la medida de un lado, de un cateto y de la hipotenusa, ¿pueden calcular el otro cateto? Sí, por Pitágoras. Por Pitágoras. Entonces lo que vamos a demostrar ahora con este teorema, con esta última parte chiquitita, es el teorema de Pitágoras. Bien, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle muchas letras ahí acá, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner a la hipotenusa A, para escribir menos, nada más. A mayúscula. A este cateto B mayúscula. A este cateto C mayúscula. Y a las proyecciones, ¿sí? A esta le voy a poner B'. Y a esta proyección, esperen que las vamos a poner arriba. Y a esta proyección C'. ¿Sí? Y les oculto las letritas, si quieren. Entonces dijimos, a ver, esperen que no me acuerdo cómo estaban las letras, me voy a salir. A AC le puse B mayúscula. A BC le puse A mayúscula. ¿Sí? A AB le puse C mayúscula. Y a CHB'
y HBC'. A ver. Bien. ¿Sí? Como para trabajar más cómodo nada más. ¿Sí? No es para volverlos locos. Bueno, ¿alguien sabe el enunciado del teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa Sí, es igual a la Sí. suma sí. de los cuadrados de los catetos. Perfecto. Yo pondría al principio en todo triángulo rectángulo, ¿sí? Sí. No, está bien, no, está bien. Generalmente no lo ponemos, pero ya que estamos mostrando el teorema para que sea más firme, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Perfecto. Bien, a ver, por esto que estuvimos viendo recién, ¿no? Por los teoremas previos de las proporciones. Yo puedo decir, lo voy a copiar acá, que A es a B como B es a B'. Por eso les puse las letras grandes. A es a B como B es a B'. Tendría que haberlo hecho apaisado. Bueno, no importa. Y el otro me decía que A es a C como C es a C'. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo como producto yo esto? ¿Se acuerdan que era el producto de los medios es igual al producto de los extremos? Sí. Bien, entonces yo acá puedo decir A por B' es igual a B por B. Y abajo, ¿qué voy a decir? A por B' igual a 2B. No. En la proporción anterior, ¿no? La siguiente. Sí, ahora vamos, pero acá A Por por C' es igual a C por C. Perdón, ¿a 2B me dijiste? Yo pensé que sería con la primera proporción. No, está bien. Ahora voy abajo con esta proporción. Lo que voy a hacer ahora es sumar miembro a miembro. Estas dos igualdades. Ay, perdón. Entonces me va a quedar. Mira, lo voy a hacer despacito. Sumo miembro a miembro. A por B' más A por C'. Después B por B más C por C. Vuelvo a preguntar, ¿esto es 2B? ¿B por B te da 2B? B cuadrado. No es lo mismo, ¿eh? Para que sean 2B tiene que ser sí. B más B. ¿Vamos bien? Bien, en el primer miembro, ¿puedo sacar factor común A?
Sí. Sí. Bueno, lo sacó. ¿Cómo vamos? ¿Quién es B' más C'? La hipotenusa. La hipotenusa. Y acá con estas letras grandes, ¿quién es? ¿Qué letra grande le pusimos a la hipotenusa? La La A. Entonces, la suma de las dos proyecciones me dio la hipotenusa y me quedaría A por A igual a B cuadrado más C cuadrado. Me quedaría así. Si esto es esta suma me da la hipotenusa, A por A. Me falta mucho para llegar a la... Ah, no escribimos la tesis. Estuve floja. Se me escapó, se me chispoteó. La tesis precisamente es a lo que voy a llegar ahora. Que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? ¿No? No sé si mandarles. Yo tengo todo esto desarrollado muy a lo antiguo, a lo bien completito. Si quieren se los mando, pero no les quiero volver locos la vida. Bueno, lo que sí quiero hacer ahora es un ejercicio de semejanza para que hagamos entre todos. ¿Sí? Antes de seguir. ¿Estuvieron viendo las preguntas? Esas oraciones que yo les mandé como para que me pongan verdadero o falso. Yo no llegué. Con todas las clases de grabar el trabajo práctico y la tarea. Bueno. Sí, está ahí. Porque para la clase que viene las podríamos ir mirando, si no las vamos mirando entre todos. Pero... Bien. Les voy a dictar un enunciado y vamos a hacer el ejercicio entre todos. ¿Estamos? Tenemos que usar proporción.